Bien, Dios le bendiga a todos, hermanos. Vamos a orar para así presentar a Dios este mensaje. Padre, gracias por tu gracia, por tu favor. Gracias por este día, Dios. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí. Te pedimos, Dios, que tú nos limpies siempre, nos purifiques, nos ayudes a andar en santidad. Te pedimos y presentamos tu palabra, que seas tú hablando en nuestras vidas, oh Dios, y que seas tú dándonos el poder y también nosotros esforzándonos siempre en obedecerte, en andar en tus caminos, oh Padre. Te pedimos que nos dé tu gracia es suficiente y que tu palabra sea efectiva en nuestros corazones, que podamos aplicarlo, oh Dios, y que la gloria sea para ti sobre todo. En nombre de Jesús, amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. La tarde de hoy vamos a estar hablando sobre la clave de la pureza, la clave de la pureza. Y vamos a estar allá en Salmo 119. Salmo 119. Basado en Salmo 119, versos del 9 al 16. La vez pasada iniciamos a hablar de este Salmo 119 y vimos esta primera porción. Recordemos que este Salmo se divide en 22 porciones precedidas de una letra del abecedario. Vimos la primera porción, cuya letra es Aleph, del 1 al 8, hablando bajo el tema andar en los caminos de Dios. Vimos muchas cosas de este tema. Hoy nos toca la segunda porción, antecedida por la letra Bet, los versos del 9 al 16. Y vamos a estar hablando, como ya dijimos, bajo el tema la clave de la pureza. Ya sabemos que este es un salmo didáctico, es un salmo de enseñanza del día a día, de la vida cristiana, un salmo práctico, pero un salmo que también contiene peticiones, también contiene adoración a Dios. Y el primer punto que vamos a ver hoy, solamente vamos a ver 2 puntos. El primer punto es cómo mantenerse puro, cómo mantenerse en pureza, en santidad. Y comienza el versículo 1 con la interrogante: ¿con qué limpiará el joven su camino? Lo primero que se nos presenta en este verso es la inquietud de la limpieza del camino, es decir, de la pureza de la vida, de la claridad o santidad en el actuar. ¿Cómo podemos mantenernos puros? ¿Cómo podemos mantenernos santos? Hay que sabemos que en nuestro ser hay una inclinación, el mundo nos ataca y otras cosas. Y la respuesta es sencilla, radical, clara. No hay que hablar mucho, 4 palabras. Con guardar tu palabra. ¿Con qué podemos mantenernos puros, santos en esta vida? 4 palabras solamente. Con guardar tu palabra. Esa es la clave de la pureza, esa es la clave de la santidad. No hay otra cosa más. Con guardar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que mantiene puro, santo, limpio al creyente. Si vamos, para movernos un poco, vamos a ir dentro de los salmos, Salmo 37, verso 31. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 37, verso 31. Salmo 37, 31. Dice: la ley de su Dios está en su corazón, por tanto, ¿qué va a pasar? Sus pies. Salmo 37, 31.
¿Por qué no van a resbalar? ¿Por qué no van a caer? Porque la ley de Jehová está en sus corazones. Si tenemos la ley, la palabra de Dios en nuestros corazones, ¿qué va a pasar? No resbalaremos, no caeremos, no pecaremos. San Juan 15:3. San Juan 15:3. Vamos a ver cómo la Biblia, a través de la Biblia entera, vemos esta idea que la palabra de Dios es la clave de la pureza. San Juan 15:3. Dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? La palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que limpia? La palabra que Él os ha hablado, su palabra. Y por último vamos ahí a Efesios 5, 25 al 27. Efesios 5, del 25 al 27. Dice así, Efesios 5 del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estamos hablando de la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla. Dios se entregó por su iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Cómo? Con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene manchas ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuese santa, sin mancha. 3 veces vemos la palabra santidad, pureza, vemos la palabra pureza, y vemos que esto es a través, dice ahí, por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, la idea está clara, es la palabra de Dios lo que nos mantiene puros, limpios, santos. Usted quiere mantenerse santidad, quiere mantenerse puro, quiere mantenerse limpio, en claridad, guarde la palabra de Dios. En la medida que usted lea y medite la palabra de Dios, ella limpiará su interior, así como el agua limpia nuestro cuerpo. Entonces, primer punto, ¿cómo mantenernos puros? Guardando su palabra. Ahora bien, ¿cómo podemos guardar la palabra de Dios? ¿Cómo podemos guardar su santa palabra? Primero, verso 10. Buscando a Dios. Dice el verso 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Cómo podemos guardar su palabra? Primero hay que buscar a Dios. Dice con todo mi corazón, es decir, con todo su ser. Queremos la sinceridad y el ahínco, la entrega del salmista por buscar de Dios. Pero vemos también otra verdad, y es que en la santidad se ligan 2 cosas. Primero, el deseo humano, es decir, vemos aquí que él con todo su corazón había buscado a Dios. Él se esfuerza con todo su ser en buscar a Dios. Y vemos que también aquí está el poder de Dios, el poder divino de Dios. Él dice luego, no me dejes desviarme de tus caminos. Él intenta con todas sus fuerzas, pero él sabe que de Dios es la firmeza. Entonces aquí vemos esas 2 cosas que mantienen la santidad: el esfuerzo humano, la entrega humana, pero también la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo podemos guardar la palabra de Dios? Buscando a Dios.
Segunda manera de guardar la palabra de Dios, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Podemos guardar la palabra de Dios al memorizar la palabra. Siempre le he dicho que una de las grandes ministerios cristianos que existen, los navegantes, que es un ministerio que está aquí en República Dominicana en universidades, el inicio de este ministerio fue a través de la memorización de versículos. Este ministerio tiene unos paquetes de versículos, creo que son 5 paquetes, y ellos se proponían memorizar ese grupo de versículos, y ese fue el inicio de posiblemente uno de los más grandes ministerios cristianos, la memorización de la palabra de Dios. Si vamos allá a Deuteronomio 6:6, dice: y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tus manos, y estarán como frontales en tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí le habla de tener presente Dios la palabra a estas personas, memorizar la palabra de Dios. Debemos, hermanos, memorizar su palabra. Debemos hacer el esfuerzo por aprendernos de memoria. Es un escritor, una de las mejores maneras de evitar el pecado es memorizar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios lo que usa el Espíritu Santo cuando estamos en la situación para ayudarnos, recordarnos esto. Pero si estamos en la situación y no hay nada en nuestra mente de la palabra de Dios, ¿qué va a utilizar el Espíritu Santo? Vamos a ir también a Colosenses 3:16 para ver un poco más de este punto. Dice Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more, dice ahí, en abundancia. Debemos, hermano, memorizar, pensar en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo guardamos su palabra? Buscando a Dios. Segundo, memorizando la palabra. Tercero, hablando la palabra de Dios. Dice el verso 2 y el verso 13. Dice: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Primero que vemos aquí, una alabanza, una adoración. Con sus labios él habla, él adora a Dios, dice: bendito tú, oh Jehová. Y luego vemos una petición. Usa sus labios no solamente para adorar a Dios, sino para pedir a Cristo. Eso indica la humildad y la sujeción a Dios. Pero también vemos otra verdad, que es que el que ama a Dios y la palabra de Dios busca aprender más y más de Dios. ¿Y cómo?
agradable. Y qué bueno es Dios que nos enseña, nos muestra cómo podemos agradarle, nos enseña sobre Él. Entonces el que ama a Dios quiere aprender más y más de Dios. De igual manera vemos en el verso 13 donde dice, con mis labios he contado. Él en el verso 12 había aprendido, dice, enséñame tus estatutos. Él había aprendido, había pedido enseñanza. Ahora Él es el que habla, el que enseña la palabra de Dios. Entonces, hermanos, debemos compartir con otros lo que Dios dice y hace. Debemos compartir con otros lo que Dios dice en su palabra y lo que Dios hace en nuestras vidas. Podemos ser egoístas y quedarnos callados con el mensaje, no compartir el mensaje, el evangelio de Dios a todo el mundo. Cuarto paso para guardar su palabra, verso 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Cuarto paso, meditar la palabra de Dios. Sabemos que la palabra meditar viene como la idea de volver a pensar, repensar la palabra de Dios. Y para meditar la palabra de Dios, ¿qué es lo que más se necesita? Tiempo. Muchas veces, hermanos, por las presiones de la vida, por el vaivén de la vida, por X razón, cortamos o robamos parte del tiempo que se debe dedicar a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Debemos meditar, es decir, dedicarle tiempo a la oración y a la palabra de Dios. Dice Charles Spurgeon, ningún ejercicio espiritual es más provechoso al alma que la meditación en la palabra de Dios. Ningún ejercicio espiritual. Entonces, hermano, debemos meditar, dedicarle tiempo a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Señor a la luz de su palabra? Luego vemos aquí que Él dice, consideré tus caminos. Luego de analizar lo que dice la palabra de Dios, analizar nuestras vidas a la luz de su palabra. Entonces, ¿cómo podemos guardar su palabra? Primero buscando a Dios, luego memorizando su palabra, luego hablándola, luego meditándola y por último, deleitarnos en la palabra de Dios. Dice los versos 14 y 16. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tu palabra. El salmista se gozaba en la palabra de Dios. ¿Pero por qué se gozaba en la palabra de Dios? Dice 1 Juan 5:8, vamos a ir allá. 1 Juan 5:8. Perdón. 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son difíciles, no son gravosos, no hacen daño. El que es de Dios se deleita en la palabra de Dios.
Este camino no es aburrido ni pesado, lleva al deleite del espíritu del ser humano, al cumplimiento del propósito por el cual Dios le creó. ¿Y cuál fue el propósito por el cual Dios nos creó? Para darle gloria. Por lo tanto, este camino no es gravoso, sino de alegría, de felicidad, donde cumplimos el propósito por el cual Dios lo ha creado. Porque ese Dios se goza por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hemos visto que cómo podemos mantenerlo en pureza, guardando la palabra de Dios. ¿Cómo podemos guardar la palabra de Dios? Bueno, buscando de Dios, memorizando la palabra de Dios, hablando, es decir, adorando y pidiendo y compartiendo la palabra, meditando en la palabra, es decir, dedicarle tiempo a la palabra, a la oración, y por último, deleitándonos en la palabra de Dios. Y tiene como la misma idea el final de este verso 16, que dice: me regocijaré en tus estatutos, con el verso 8 que dice: tus estatutos guardaré, y la parte del verso 7 que dice: te alabaré. Es decir, que tiene la misma sintonía. Y qué bendición, hermanos. Roguémosles al Señor que nos ayude. Pidamos, como el mismo salmista pide en el verso 10, que nos dé de su gracia para podernos mantenernos firmes, no desviarnos, y que nos ayude también cada día sacarle más tiempo a su palabra, dedicarle más tiempo a la palabra de Dios, porque ella es la que nos mantendrá puros en este camino. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Y dale bendición a nuestras vidas a través de ella, Dios. Ayúdanos a meditar en tu palabra. Ayúdanos a desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterar tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a buscarte más y más. Ayúdanos a memorizar tu palabra. Ayúdanos a deleitar en tu palabra. Ayúdanos a compartir tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios bendiga a la hermana José. Inmediatamente.